Vamos a ver la segunda parte de las enfermedades inflamatorias y vamos a abarcar las vasculitis más importantes. Yo soy la doctora Claudia Álvarez, soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, soy oftalmólogo egresada del Centro Médico Nacional La Raza y actualmente estoy cursando mi R4 en órbita, párpados y vía lagrimal. La primera patología que vamos a ver es la granulomatosis con poliangiitis, que previamente era conocida como granulomatosis de Wegener. Esta es una vasculitis asociada a la proteinasa 3 reactiva ANCA y está caracterizada por dos puntos. El primero es una inflamación granulomatosa necrotizante que va a afectar el tracto respiratorio superior e inferior. El segundo es una vasculitis necrotizante que va a afectar a los vasos de pequeño y mediano tamaño del sistema respiratorio y renal. Fue descrita clínicamente a principios del siglo XX por Peter McBride y después se hizo una descripción histopatológica por Heinz Karel Ernst Klinger. Ya en 1936, Wegener propuso la triada clínico-patológica que va a involucrar el sistema vascular, respiratorio y renal. Dentro de la patogénesis tenemos que es una combinación de eventos ambientales como bacterias y toxinas más el riesgo genético que presenta el paciente. Se ha visto un rol muy importante de los anticuerpos citoplásmicos antineutrófilo o ANCA. Estos van a ser anticuerpos contra los antígenos presentes en los gránulos de neutrófilos y monocitos, y se cree que van a ser responsables del daño tisular por interacción con los neutrófilos y las células endoteliales. La epidemiología. Se presenta en la cuarta a quinta décadas de la vida y tiene una presencia equivalente en hombres y mujeres. Se ha visto que tiene una predilección racial en personas del norte de Europa. La clasificación. Se divide en sistémica o generalizada y regional o limitada. La granulomatosis sistémica es una afección grave que amenaza la vida. Cuando no había tratamiento, tenía una supervivencia de 5 meses con 82% de mortalidad en un año. Sin embargo, cuando se empezaron a utilizar agentes citotóxicos, se vio que tiene una tasa de remisión del 90%. La granulomatosis regional o limitada va a afectar más comúnmente el tracto respiratorio superior, incluyendo nasofaringe y senos paranasales, y la órbita se va a ver afectada de una manera secundaria. Los tres cuadros clínicos que nos puede dar la afectación de la órbita es una masa orbitaria extraconal, una masa difusa y una masa en la glándula lagrimal. La clínica tiene un inicio subagudo. Se va a manifestar bilateralmente en un 30-35% de los casos al principio de la enfermedad y posteriormente en el 85%. Los pacientes van a tener dolor orbitario en 20-80% de los casos. Un dato clínico muy característico es la nariz sencilla de montar por la destrucción del cartílago intranasal que se va a manifestar antes de la masa orbitaria en un 50% de los casos. Estas fotos corresponden a la paciente de la diapositiva anterior. Esta es una paciente femenino de 65 años que tenía un cuadro clínico de 3 años de evolución con sinusitis, obstrucción nasal y epiescleritis. Esta escleritis evolucionó a una escleritis necrotizante y más tarde un desprendimiento de retina con ojo ciego doloroso. Esta es su primera tomografía en la que podemos ver una masa orbitaria entre el globo y la pared inferomedial orbitaria y podemos observar la erosión del hueso adyacente. Esta es la tomografía 6 meses posterior en donde podemos observar la inflamación de la glándula lagrimal, el ojo ya en tisis y en el ojo izquierdo vamos a ver que hay destrucción de la pared medial, del techo del seno maxilar, así como del septum. También, como comentamos previamente, vamos a ver masas en la glándula lagrimal que se van a presentar frecuentemente de manera bilateral y se presentan como dacroadenitis dolora o indolora. La piel del párpado va a presentar cambios como santelasma, signo del párpado amarillo, con masas orbitarias y de coloración marrón cuando hay dacroadenitis.
Esta paciente, que es la misma del caso anterior, vemos que su ojo derecho ya está en tisis, su nariz sencilla de montar, y en el ojo izquierdo podemos ver estos cambios de coloración en la piel del párpado superior. Esta es otra paciente en la que el cuadro con el que empezó fue de dacryoadenitis, una dacryoadenitis clásica. Vemos el blefaroedema, blefaroeritema. Vemos aquí la caída del párpado en forma de una S, se llama signo de S montada. Y bueno, esta paciente también tenía un poco de limitación a la abducción. En la tomografía vamos a ver un aumento de volumen difuso de la glándula lagrimal sin afectar los senos paranasales. El 40% de los pacientes van a evolucionar a una contractura de la órbita, enoftalmos, motilidad ocular restrictiva, dolor orbitario crónico, compresión del nervio óptico. Otras complicaciones pueden ser una fístula conjuntivo-nasal, formación de abscesos orbitarios crónicos, disminución de agudeza visual en un 73% de los casos y ceguera hasta en el 19%, esto por la compresión del nervio. En los estudios de imagen se van a observar masas extraconales infiltrativas, se pueden localizar medial o inferiormente en proximidad del seno paranasal que esté afectado. Cuando los senos paranasales se ven afectados, va a haber una destrucción ósea en un 21 al 46% de los casos. Cuando hay destrucción de la cavidad nasal y los cornetes, es un dato característico de la granulomatosis de Wegener. Y también existe algo que se llama tumor de pared a pared, que es cuando ya hay esta destrucción ósea, que es patognomónico de la granulomatosis ya avanzada. En la patología vamos a ver una tríada histológica que va a consistir en vasculitis, necrosis e inflamación granulomatosa con o sin células gigantes. Y se han encontrado altos niveles de células plasmáticas IgG4 positivas en el 86% de las lesiones orbitarias y de la glándula lagrimal. Aquí vemos un corte histológico en el que se pueden observar neutrófilos, células gigantes multinucleadas, histocitos, linfocitos y células plasmáticas. Y en este otro podemos ver todas estas áreas de necrosis con numerosos neutrófilos. El manejo. La primera línea de tratamiento son los corticosteroides. Estos se van a utilizar como terapia de inducción en la remisión y la terapia de mantenimiento va a incluir los esteroides, pero ya en conjunto con otros fármacos como fármacos modificadores de la enfermedad, inmunosupresores o fármacos biológicos como los que vemos acá. Sin embargo, una vez que la órbita está contracturada, la terapia inmunosupresora va a fallar. En estos casos, o cuando tenemos proptosis persistente o resistente a tratamiento, consideramos la descompresión quirúrgica. La segunda patología es la granulomatosis alérgica o síndrome de Churg-Strauss. Esta también es conocida como granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Fue descrita por primera vez por los doctores Churg y Strauss en 1951. Es una vasculitis autoinmune que también está asociada con títulos de ANCA positivos y se va a desarrollar en el contexto de una hipersensibilidad alérgica de vías respiratorias previa o existente. Esta enfermedad va a ser mediada por una respuesta Th2 con células TCD4 promoviendo reacciones alérgicas eosinofílicas mediante la secreción de citocinas. Las células epiteliales y endoteliales producen eotaxina 3 y CCL17, que son tipos de citocinas que atraen eosinófilos. La eotaxina va a promover la quimiotaxis de los eosinófilos y la CCL17 la quimiotaxis de células T. La clínica. Va a haber 3 estadios. El primero es el alérgico, segundo eosinofílico y tercero vasculítico. En el estadio alérgico el paciente va a tener un síndrome generalizado en un 90%, que va a consistir en asma, rinitis, pólipos nasales, secreción nasal, etc.
En el estadio eosinofílico vamos a tener los eosinófilos elevados en la sangre y se va a ver afectado el sistema respiratorio y gastrointestinal. Los pacientes van a presentar fiebre, pérdida de peso, sudor nocturno, asma, dolor abdominal con sangrado gastrointestinal. Y en el estado vasculítico vamos a tener inflamación de pequeños y medianos vasos con necrosis secundaria. Por lo tanto, vamos a observar ulceraciones, perforaciones y peritonitis, miocarditis eosinofílica e infarto miocárdico. Hay menos de 20 casos reportados de involucro orbitario, incluyendo la glándula lagrimal, conjuntiva, grasa orbitaria y músculo. Vamos a ver una masa inflamatoria crónica con granulomas eosinofílicos demostrados por patología o una inflamación orbitaria fulminante con vasculitis necrotizante. Dentro de los paraclínicos vamos a ver que el conteo de los glóbulos blancos va a mostrar eosinofilia en más del 10% y ANCA positivos durante el estadio vasculítico. En la patología vamos a ver inflamación granulomatosa con eosinófilos abundantes y zonas de vasculitis arteriolar en 50% de los casos, como podemos ver en estos cortes. El diagnóstico. Hay 6 criterios diagnósticos. Con la presencia de 4 o más de estos criterios vamos a obtener una sensibilidad del 85% y especificidad del 99.7% para la granulomatosis alérgica. Estos 6 criterios son asma, anormalidad de senos paranasales, infiltrados pulmonares, eosinofilia del más del 10%, eosinófilos extravasculares y mononeuropatía o polineuropatía. El manejo, nuevamente los corticosteroides van a ser de primera línea, ya sea vía oral o intravenosos. En pacientes con involucro cardíaco, renal, del sistema nervioso central o gastrointestinal, ya recomendamos iniciar terapia con ciclofosfamida o azatioprina, que son fármacos de segunda línea. El metotrexate se va a utilizar como un agente ahorrador de esteroides, al igual que en otras patologías, y fármacos biológicos como el rituximab se ha reportado útil en casos refractarios. Gracias.